Otra voz. Periodismo libre. Camino hacia la paz. Bienvenidos a Camino hacia la Paz de Otra Voz Periodismo Libre. Hoy nos encontramos con una persona que es especialista en el tema de educación y está precisamente en Camino hacia la Paz porque este tema de la educación es de suprema importancia en el marco de los acuerdos que se realizan entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en cuanto a la construcción de una mejor Colombia. Estamos con el senador Zenén Niño. Senador, bienvenido a Otra Voz Periodismo Libre. Muchas gracias, Pablo, por esta invitación que nos hace para participar de este importante programa ahora que estamos construyendo paz. Senador, precisamente usted se ha dedicado, ha sido una de las personas que ha evidenciado, que ha denunciado precisamente cómo al parecer el gobierno nacional en la implementación de los planes educativos se queda corto. Esto está muy relacionado con la paz porque los niños en los municipios, en las ciudades, pues tienen que tener precisamente una preparación idónea para construir un mejor futuro. ¿Qué se puede decir precisamente de este modelo educativo del gobierno nacional? Bueno, Oscar Wilde decía que hablar demasiado del futuro entorpece el presente. Y ese símil, o esa afirmación, pues se está dando en materia educativa. Ahora estamos en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde los pilares fundamentales de este plan de desarrollo tienen que ver con la paz, con la equidad y con la educación. La educación pensada en el año 2025 o 2030, y entonces con las ilusiones y los sueños de los colombianos, se pretende ocultar las realidades que vive la educación nacional. He sostenido que el Plan Nacional de Desarrollo es más una demagogia, es más un instrumento publicitario que una realidad para el desarrollo de nuestro país. En materia educativa, no basta con formular buenas intenciones, es necesario asumir acciones, de tomar decisiones. La única manera de cambiar el futuro es cambiando el presente. Por ejemplo, en Colombia se habla de la jornada única, pero no se toman medidas conducentes en serio a que exista jornada única. Se habla de la cobertura educativa, pero no se amplían las instituciones educativas, no se amplían los cupos escolares del preescolar. Existe 1.500.000 niños de 3 y 4 años sin que vayan al prejardín y al jardín. Existen muchas regiones rurales de Colombia sin que se garantice el bachillerato completo para estas poblaciones rurales. 2,5 millones de jóvenes que no tienen acceso a la universidad porque no existe la oferta educativa pública que debe hacer el gobierno, en fin, y no encontramos unos rubros presupuestales, unas asignaciones económicas destinadas a cambiar esa realidad. El presidente de la República le prometió a los colombianos que el 7% del PIB estaría destinado a la educación para ponerla a tono con las exigencias internacionales en este mundo de competitividad y en la era del conocimiento. 7% del PIB serían para el año entrante 63 billones de pesos y tan solo se está proyectando 33,5 billones de pesos. Y entonces el resto del dinero, ¿dónde está? Y con este panorama, digamos que entonces estaría muy lejos de llegar a ser Colombia la más educada. ¿Dónde está ese otro dinero? ¿Qué se puede hacer pues para evidenciar precisamente esta situación? Bueno, para el gobierno hay otras prioridades, otros aspectos más importantes que la educación, como las vías 4G, como el pago de la deuda externa, como los gastos en nóminas paralelas, como las APPs, como el desvío de los recursos del Estado, los recursos oficiales, hacia entidades privadas, caso el programa de crédito Serpi lo paga. En fin, hay otras prioridades para el gobierno nacional en las cuales no está la educación.
Usted toca ahí algo fundamental y es los programas de educación que ha implementado el gobierno, pero digamos que también cuando los maestros salen a marchar, cuando los maestros protestan, pues también indican que hay muy pocos maestros y la cobertura para los niños o para la educación fundamental para el país no tiene, digamos, esa cobertura, pues se quedan cortos. También, digamos, esto tiene que ver con el tema de recursos y con el manejo de los dineros, cómo hacer para llegar con más profesores a los diferentes municipios en Colombia. Y las aulas también, tema fundamental. Bueno, este es un tema complejo, porque el Estado ha entregado importantes empresas públicas que le generaban dividendos, utilidades, recursos económicos al Estado. Las vendieron, las feriaron a precios irrisorios, de tal suerte que el propio gobierno atenta contra lo público, el propio gobierno atenta contra el Estado, y por supuesto eso genera una limitación en los ingresos corrientes de la nación. Todo se resuelve a partir de más impuestos y ahora viene una nueva reforma tributaria, una reforma que llaman estructural, y la llaman estructural es porque va a tocar el salario de todos los colombianos. Ahora se va a pagar un impuesto, un gravamen, quien devengue por encima de 1.500.000 pesos mensuales y no 3.200.000. Ahora las pensiones van a ser gravadas con el 2.5, es la propuesta de los expertos tributarios para las pensiones superiores a 1.500.000 pesos mensuales. Es decir, aquí hay algo horriblemente inconstitucional y es que el ahorro de los colombianos que se va guardando para la época de la vejez, que es con lo que se nutren las pensiones, pues va a ser asaltada por parte del Estado, esos recursos que son de propiedad de los trabajadores. En fin, y entonces, pues obviamente el gobierno nos dice que no hay recursos, que somos soñadores quienes creemos que la educación debe ser uno de los puntos principales en el desarrollo de un país, que somos soñadores porque queremos que exista en un curso, en un grado, 15, 16 niños por educador y no 45 o 50 alumnos, porque eso incide en la calidad de la educación. Nos dice que somos soñadores porque aspiramos a que los niños tengan verdadera gratuidad de la educación, es decir, que a los niños se les prodigue la alimentación, la nutrición, el transporte escolar, los útiles, los uniformes. Y entonces nos dicen que somos soñadores porque defendemos que la educación pública y la educación en general es un derecho fundamental de los colombianos y no una oportunidad de negocio, de enriquecimiento de particulares. Entonces nos llaman soñadores porque estamos proponiéndole al país unas medidas diferentes en donde la educación debería ser el punto central, porque es que un país con una capacidad de trabajo, un conocimiento, el desarrollo de la ciencia y la tecnología son fundamentales en estas épocas de la globalización. Senador, pues un panorama que es bastante preocupante, un llamado, una alerta para que pues se empiece a ver la educación y los recursos de la educación como tienen que ser bien concebidos. En Camino hacia la Paz, precisamente estos temas nosotros los tratamos a profundidad para que la ciudadanía conozca cuál es la situación y cómo en el marco de estos acuerdos es fundamental un tema tan importante como la educación. Soy Iván Cepeda, defensor de derechos humanos, senador de la República, y bueno, soy un compatriota, un ciudadano colombiano y también soy otra voz. Mi nombre es Andrei Gómez, yo soy miembro de Rodeemos el Diálogo y soy otra voz. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Martínez, soy fotógrafa y soy otra voz. Soy Marco Romero de la Universidad Nacional de CODES, soy otra voz, como muchas que hay en la sociedad colombiana. Soy Samuel Gómez, soy químico, soy otra voz. Yo soy Alirio Uribe, soy parlamentario, congresista del Polo Democrático, representante a la Cámara de Bogotá, y yo también soy otra voz. Soy Vanessa Cárdenas, estudiante de Antropología y soy otra voz. Soy Cristian Rodríguez, líder de la localidad Candelaria
y soy otra voz. Soy Aida Bella, presidente de la Unión Patriótica, y soy otra voz. Volvemos con el senador Zenén Niño, una persona referente en tema de educación. Senador, pues usted ha hecho bastantes denuncias, incluso pues en esta semana el tema de educación estuvo, digamos, en el ojo de los colombianos en cuanto a unas cartillas. Se cuestionó mucho a la ministra Gina Parodi. ¿Usted cómo ve ese debate? ¿Cuál es el análisis que hace? Y si, digamos, fue la forma bien intencionada para hacerle un debate de control político, o se queda, digamos, corto ese debate y los temas fundamentales, digamos, de la educación están a un lado. ¿Cómo lo ve? Bueno, en primer lugar, digamos que el debate se centró en las posturas homofóbicas y las antihomofóbicas, pero no se centró realmente sobre el desarrollo de la educación en cuanto a la identidad sexual, que es un derecho de los niños consagrados en la Ley 115 de 1994 e incluso en la Constitución Política de Colombia. Es que a los niños hay que garantizarles el derecho a conocer su cuerpo, a conocerse a sí mismo, a tener la identidad sexual. Y la Corte Constitucional en la sentencia T478 es lo primero que le ordena al Ministerio de Educación Nacional. Eso no se tocó en el debate. Lo segundo que ordena la Corte Constitucional es que para quienes tienen orientación sexual e identidad de género, que no es la generalidad de la población infantil y de la juventud, a ellos no se les puede discriminar. Hay que garantizarles el derecho a la educación, la convivencia dentro de la sociedad. Y entonces la Corte ordena que los manuales de convivencia en las escuelas y colegios de Colombia tienen que asumir esta realidad, tienen que ser respetuosos de esta población. Entonces fíjese que el debate se centró solamente sobre el segundo tema, ¿sí? De tal manera que fue un debate incompleto. Creo que la ministra de Educación debe asumir la tarea de cumplir integralmente la sentencia de la Corte Constitucional, de garantizar a través de los PEI el desarrollo de la identidad como derecho fundamental de los niños, la identidad sexual, pero también tiene que desarrollar ese mandato de que a los niños de orientación sexual e identidad de género también se les garantice todos sus derechos. La ministra tiene que revisar esas cartillas, adecuarlas a las necesidades reales de la sociedad e impulsar integralmente y no sesgarse hacia uno de los mandatos de la Corte Constitucional. Senador, ¿cómo analiza usted también el tema de la paz desde pues, su conocimiento usted como senador de la República? Ve que sí está avanzando, ve que de pronto algunos sectores no apoyan completamente el proceso de paz, pero ¿qué le falta al gobierno nacional para convencer a la ciudadanía para que temas tan vitales como la educación sean tenidos en cuenta y verdaderamente empiece a cambiarse la mentalidad en Colombia? Bueno, trabajar porque la paz sea una realidad significa superar todas las causas que han originado la violencia. Por ejemplo, hay que recuperarle para el currículo de las escuelas y colegios de Colombia la asignatura de la historia colombiana, que fue borrada del currículo. Imagínense que conocen más de nuestra historia los norteamericanos que nosotros mismos. Nosotros no conocemos qué fue lo que pasó en las guerras civiles de Colombia, cómo se tramitaron. ¿Por qué pasaron? ¿Por qué pasaron? Aquí se olvidó el origen de la violencia del siglo pasado. Eso no se estudia. Y un pueblo que no conoce su historia, pues no puede proyectar un futuro con certidumbre y con seguridad. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es que hay que ir cambiando esa cultura de la confrontación, ¿no? Pero para eso necesita que nosotros mismos nos observemos si somos capaces de cambiar
la cultura confrontacional, si somos, porque, a ver, la lucha política, el equilibrio entre la tierra, el capital y el trabajo, por ejemplo, son tres cosas que en la historia están presentes, y sin embargo es violenta la protección del capital frente a la protección de los derechos laborales de los trabajadores, ¿sí? La concentración de los ingresos. No se trata de que destruyamos al hombre o al trabajo, o destruyamos al mercado, o destruyamos el capital o la tierra. Se trata es cómo en un proceso de concertación una sociedad es capaz de equilibrar estos factores. Eso significa entonces que en el posconflicto, en el posacuerdo, se tienen que encontrar unas medidas que superen lo que hoy nos duele. Hoy nos duele que se privatice la educación, hoy nos duele que la salud sea una desgracia para los colombianos, porque todo se convirtió en un negocio. Hoy nos duele que no existe Estado sino solo mercado. Hoy nos duele que hayan niños que no van a las escuelas de Colombia. Hoy nos duelen jóvenes metidos en el narcotráfico, en la drogadicción porque no encuentran trabajo. Hoy nos duelen las mentiras del gobierno sobre la realidad nacional. Entonces necesitamos superar esas causas del conflicto y nos toca revisar necesariamente el tema económico, el tema social, la concentración de los ingresos, cosas que no le gustan a algunos sectores, porque hay gente, hay sectores que no quieren la paz porque no quieren que se cambie lo que les parece tan bueno hoy en Colombia, y es que definitivamente los negocios quedaron en las transnacionales y la miseria queda en las manos de la inmensa mayoría de los colombianos. Senador, muchísimas gracias. Yo le reitero pues la invitación para que esté acá con nosotros en Otra Voz Periodismo Libre para seguir conversando más adelante de estos temas importantes y que tienen una estrecha relación con la paz. Nosotros pues vamos a continuar más adelante con este tipo de entrevistas con personas que desde su posición también hacen un análisis y un llamado a la sociedad colombiana para que se evalúe lo que pasa en la realidad nacional colombiana. Soy Pablo Bastidas, Otra Voz Periodismo Libre. Otra Voz. Periodismo libre. Camino hacia la paz.